Bueno, vamos a comenzar a trabajar un poquito en la parte práctica de esta unidad, ¿sí? Que es la unidad 7. En este caso, vamos a ver, bueno, este capítulo se llama Introducción en realidad a la estimación puntual. Y más que nada acá ya entramos un poquito más para el lado de la inferencia estadística, ¿sí? Si bien venimos trabajando con probabilidad, ¿sí? Estuvimos trabajando con diferentes características de los modelos de probabilidad o de variables aleatorias, viendo cómo se distribuían variables aleatorias, funciones de variables aleatorias y algunas caracterizaciones a través de los momentos, ¿sí? De esas distribuciones. En ningún momento nos interesó la parte de inferencia, ¿sí? Obviamente, muchas de las herramientas, si no son casi todas, que estuvimos trabajando hasta ahora, la vamos a emplear para inferencia y particularmente para la parte de estimación, ¿sí? ¿A qué nos referimos acá con estimación? O sea, vamos a seguir trabajando con una distribución de probabilidad de una determinada población, pero vamos a conocer, ¿sí? Esa población de origen que genera los datos, ¿sí? La función generadora de datos, ¿sí? Va a estar caracterizada por alguna distribución, por ejemplo, no sé, una binomial, una Poisson, una gamma, lo que sea, pero lo que va a pasar es que vamos a desconocer el parámetro. Entonces, vamos a tener que ir un poquito más para atrás. Nosotros vamos a tomar una muestra, ¿sí? Esa muestra para nosotros van a ser variables aleatorias, porque hasta que tengamos los datos y recopilemos los datos, en realidad son variables aleatorias, ¿sí? Pero atendiendo a las características o conociendo la población de dónde vienen, esa muestra nos va a dar información sobre los parámetros, ¿sí? de esa distribución. Por ejemplo, si estamos trabajando en una gama, esas observaciones van a tener información sobre el alfa y el beta, ¿sí? Los verdaderos parámetros que para nosotros pueden ser desconocidos. Pueden ser desconocidos, en ese caso que tenga dos parámetros, pueden ser desconocidos los dos o uno de ellos, ¿sí? Entonces, vamos a usar muchas de las herramientas que vimos, pero bajo ese criterio, ¿sí? Una cosa, acá cuando hablamos de distribución binomial, por ejemplo, no hablamos como una distribución binomial única, sino que vamos a hablar de familia de distribuciones binomial. ¿Sí? Si bien nosotros vamos a decir distribución binomial, pero en realidad vamos a estar haciendo referencia a una familia de distribución binomial, ¿sí? Porque las distribuciones en sí mismas no son únicas, sino que tienen parámetros que las caracterizan. Entonces, la binomial tiene parámetros n y p, entonces diferentes parámetros n y diferentes parámetros p, ¿sí? Van a hacer que tengamos distintas distribuciones binomiales, ¿sí? Por eso que hablamos de familia, bien, de distribuciones. Y en los casos que vamos a ver, van a ser desconocidos esos parámetros para nosotros y lo vamos a tener que estimar a partir de la muestra, ¿sí? Esa es la idea central. En esta unidad vamos a ver algunas propiedades, ¿sí? De estimadores para esos parámetros, ¿sí? Pero no vamos a ver cómo surgen, ¿sí? O sea que vamos a tener estimadores, un estimador para un parámetro va a ser cualquier función, ¿sí? De las variables aleatorias que eventualmente van a provenir de una muestra, ¿sí? De esa población, ¿ven? Entonces, cualquier función va a ser un estimador para nosotros, ¿sí? No nos vamos a preocupar cómo lo encontramos, cómo determinamos cuál es ese estimador, sino que eso lo vamos a hacer recién en la unidad 8. En la unidad 8 ya vamos a ver algunos métodos de estimación, que algunos vieron en estadística 2, como el método de máxima verosimilitud, y vamos a ver algunas propiedades, ¿sí? Entonces, esos son métodos que nos van a permitir encontrar estimadores que a la vez tienen ciertas propiedades o ciertas características que nos interesan, ¿sí? O haciendo algunas correcciones, ¿sí? Vamos a poder tener esas características que nos interesan, que son las que vamos a ver en esta unidad particularmente, ¿sí? Algunas de las propiedades ustedes ya la trabajaron, ¿sí? La vamos a repasar acá, que la trabajaron en estadística 2, que tienen que ver con insesgadez, consistencia, suficiencia, ¿sí? O eficiencia relativa, eso lo vamos a ver en un ejercicio ahora. Y otras son un poquito más técnicas, ¿sí? Que todavía que no la llegaron a ver en estadística 2. Así que, bueno, vamos a verlo, ¿sí? Y, bueno, algunas propiedades seguramente la vieron en estadística 2, pero no llegaron a corroborar, ¿sí? De manera tan precisa, ¿sí? El cumplimiento de esas propiedades, ¿bien? Vamos a ver unos 3 ejercicios, ¿sí?
Uno que tenga que ver con propiedades que ya vieron en estadística 2, que son sesgadez y ese tipo de cosas. Y otros dos que tienen que ver con suficiencia. ¿Sí? Que suficiencia seguramente lo vieron en estadística 2, pero lo vieron conceptualmente y no fueron mucho más allá. ¿Sí? Acá lo vamos a corroborar de manera técnica, ¿sí? El cumplimiento de esa propiedad. Acá les puse 7.8 y 7.10 porque en realidad cuando hablamos de suficiencia, en el teórico habrán visto que tenemos suficiencia y suficiencia minimal. ¿Sí? El 7.8 y el 7.9 son ejercicios donde pide que determinemos suficiencia, ¿sí? Y el 7.10 nos pide que determinemos suficiencia minimal sobre los ejercicios para los cuales habíamos determinado suficiencia. ¿Sí? Por eso es que están los dos. Vamos a probar las dos cosas. ¿Sí? En el caso del 7.8 va a ser una población donde tenemos un solo parámetro desconocido y en el 7.9 cuando tenemos dos parámetros desconocidos. ¿Sí? Ahí ya vamos a ver cuáles serían las diferencias a la hora de trabajar en estos casos. Bien. Veamos el 7.6. En el 7.6 sí tenemos una muestra aleatoria. Sí, siempre que hablamos de muestra aleatoria, como siempre, estamos hablando de variables aleatorias que son independientes e idénticamente distribuidas. ¿Sí? Que provienen de una población que tiene distribución Bernoulli, ¿sí? Con parámetro tita, o sería el P, para nosotros ese tita está entre 0 y 1, ¿bien? Y nos pide que consideremos los siguientes estimadores para tita, ¿sí? Tenemos tita sombrero 1, que es el x barra n, que vendría a ser el sumatorio de las x sub i sobre n, ¿bien? Eso sería x barra n. Tita sombrero 2, que es 1 más el sumatorio de las x sub i sobre n más 1, y tita sombrero 3, que es la primera observación y la última observación. No son estadísticos de orden, ¿no? Sobre 2, ¿sí? Bien. Creo que en la guía no aparece el tercero, ¿sí? Me fijé hoy y no está. Cuando actualicé la guía no sé si lo borré a propósito o por algo, pero bueno, consideramos este tercer estimador también, ¿sí? Bien. ¿Se escucha mucho ruido? Un poco, pero no molesta igual. Ah, dale. A mí sí, pero bueno. Claro. Pero si no les molesta a ustedes, está bien. Determinen entonces si son sesgados y después la eficiencia relativa y determinar consistencia. ¿Sí? Entonces, aquí hay una cuestión particular. Tengamos en cuenta que estas observaciones, ¿sí? O esta muestra aleatoria en realidad, ¿sí? Provienen de una población Bernoulli. Entonces, ¿qué sabemos con respecto a la población Bernoulli? Que la esperanza, ¿sí? De una distribución Bernoulli era el parámetro P, digamos, que acá lo llamamos tita, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la varianza es P por 1 menos P, o tita por 1 menos tita. ¿Sí? Recuerden que tita acá está entre 0 y 1, ¿sí? Porque es una característica que tiene la distribución Bernoulli. ¿Sí? Acuérdense que la Bernoulli es el caso particular de la binomial cuando n es igual a 1. ¿Sí? Bien. Entonces, cada una se distribuye de esta manera. O sea, que estoy diciendo x1 se distribuye a Bernoulli, pero como son idénticamente distribuidos, es una muestra aleatoria que viene de la misma población, implica que x2 se distribuye así, x3 se distribuye así y xn se distribuye así. ¿Sí? Y esos serían también los valores de la esperanza y la varianza de cada una de ellas. ¿Sí? Ahora, lo primero que tenemos que demostrar es la insesgadez. ¿Sí? La insesgadez, para demostrarla, recuerden que aquí era la propiedad de insesgadez ¿sí? Se daba cuando la esperanza del estimador, recuerden que el estimador para nosotros es una variable aleatoria, ¿no? Es tita. Un estimador es una variable aleatoria porque es cualquier función, ¿sí? Un estimador de tita va a ser cualquier función de la muestra aleatoria, ¿sí? Pongo acá x como vector, digamos, porque sería x1, x2, xn. ¿Sí? Entonces, cualquier función de las variables aleatorias, ¿sí? Lo puedo considerar un estimador. Otra cosa es que cumple o no con las propiedades, ¿sí? que quiero determinar. Entonces, va a ser insesgado cuando la esperanza de ese estimador, ¿sí? Entendido como una variable aleatoria, porque es función de variables aleatorias, ¿sí? Cada una de las variables que conforman la muestra es una variable aleatoria, entonces cualquier función de esas variables aleatorias también va a ser variable aleatoria, ¿sí? Entonces le puedo calcular esperanza, varianza y va a tener una determinada distribución también, ¿sí? Si la esperanza es igual al verdadero valor del parámetro, significa que es insesgado. Y si no, el sesgo lo puedo determinar, si hay un sesgo,
el sesgo de ese estimador tita sombrero va a ser igual a la esperanza de tita sombrero menos el verdadero valor del parámetro, ¿sí? Tita. Ya vamos a trabajar también con alguna función de tita que nos pueda interesar. En este caso es tita directamente, ¿no? Entonces, para ver la necesidad, a cada uno le calculo la esperanza. En el caso del primero, que era igual al sumatorio de las x sobre n, debería calcular la esperanza de esto. Y acá ya aplico propiedades, las propiedades que conozco, ¿sí? Esto es una constante, ¿sí? Entonces tengo la esperanza de una suma de variables aleatorias sobre una constante. Entonces la constante, ¿qué pasa? Sale, ¿no es cierto?, de la esperanza. Se es igual a la constante por la esperanza, ¿vean?, de la variable aleatoria. Sería la esperanza de la suma de las x sub i. 1 sobre n por la esperanza de la suma de las x sub i. Pero, ¿qué pasa? La suma, si la esperanza de la suma de variables aleatorias, por propiedades, aquí igual, ¿sí? O la esperanza de la suma de las esperanzas, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esto es por propiedad de esperanza, esto de acá, ¿sí? O sea, esto de acá es propiedad de esperanza. Ahora bien, ahora yo tengo la esperanza de las x sub i. ¿Qué pasa? Como es una muestra aleatoria, o sea que provienen todas de la misma población, tienen todas las mismas esperanzas. ¿Sí? Recuerdan que como x sub i proviene de una distribución Bernoulli, la esperanza vimos recién que era igual a tita. Entonces, la esperanza de cada x sub i es igual a tita, ¿sí? Para todo i que está entre 1 y n, ¿sí? Entonces, en definitiva, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy sumando n veces el mismo valor tita. Entonces, esto es igual a n por tita, ¿sí? Bueno, simplifico, ¿sí? Se me va esta n con esta n y me queda en definitiva que es igual a tita, o sea que el x barra es un estimador insesgado para tita, ¿sí? Bien. El tita sombrero 2, hago exactamente lo mismo, ¿sí? El 1 sobre n sale como constante, ¿ven? De la esperanza. Y entonces me quedaría la esperanza de 1 más la esperanza del sumatorio sobre xy, ¿sí? Pero acuérdense que la esperanza, cuando yo tengo propiedad de esperanza, tengo la esperanza de una constante más una variable aleatoria x, a que es igual a la constante más la esperanza de x, ¿no es cierto? Por eso que acá me queda 1 más la esperanza del sumatorio, que es el sumatorio de la esperanza de x sub e. ¿Sí? Bien. Entonces, esto de nuevo es n veces tita. ¿Sí? Entonces me queda 1 sobre n más 1 por 1 más n por tita. ¿Sí? Esto, ojo, no se simplifica, ¿no? Esto no es equivalente a esto, o sea que me queda esa expresión y esa expresión es distinta de tita. ¿Sí? Entonces, este no es insesgado. ¿Bien? Y después tengo, bueno, la esperanza de tita sombrero 3, que de manera análoga sale un medio y me queda la esperanza de x1 más la esperanza de xn. En este caso me queda tita más tita, o sea, 2 veces tita, ¿sí? Entonces un medio por tita se simplifica el 2 y me queda que es tita, o sea que es insesgado. ¿Bien? El único que no es insesgado es tita sombrero 2. Ahora bien, el sesgo de tita sombrero 2, ¿cómo lo calculaba? La esperanza que acabo de encontrar menos el verdadero valor del parámetro. ¿Sí? Entonces tengo, era 1 sobre n, que acá me lo comí al tita, pero acá sería 1 sobre n más 1 por 1 más n por tita, y acá está menos tita, ¿no es cierto? Me lo comí ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, resuelvo esto, ¿sí? Algebraicamente. Me queda esta expresión, en el numerador 1 más n por tita menos n más 1 por tita sobre n más 1, ¿sí? Bueno, distribuyo esto acá y trabajo algebraicamente, esto se me va con esto, o sea, con esto multiplicado por tita, ¿no es cierto? Y me queda 1 menos tita sobre n más 1, ¿sí? Fíjense que en realidad esto es un sesgo, si hubiera sido insesgado esto me hubiera dado 0, obviamente, ¿sí? Entonces, esto es sesgado, pero
eventualmente muchas veces me interesa a mí saber qué pasa cuando aumenta el tamaño de la muestra, ¿sí? ¿Qué pasa asintóticamente? ¿Sí? Cuando n tiende a infinito, ¿sí? Entonces, si yo tomo límite a esta expresión que representa el sesgo, ¿sí? 1 sobre 1 menos θ sobre n más 1, tomo límite para cuando n tiende a infinito, ¿sí? Como el numerador es constante, ¿sí? Y al n lo tengo acá en el denominador, a medida que n crece, ¿sí? El sesgo va disminuyendo, ¿sí? Y en el límite, cuando n tiende a infinito, el sesgo tiende a cero, el denominador tiende a infinito, o sea que el cociente tiende a cero, ¿sí? En estos casos voy a decir que es asintóticamente insesgado, ¿sí? Si bien tiene un sesgo, a medida que aumenta el tamaño de n, disminuye, ¿sí? Y en el límite se hace cero. Profe, ¿y eso tiene que ser siempre así? Cuando le aplicas el límite, cuando n tiene infinito, queda cero. No necesariamente. En este caso particular, ¿sí? Puede ser que obtengas un estimador que tenga un sesgo y que esto termine siendo una constante. Si no te aparecía n por acá, por ejemplo, n más 1, era una constante, entonces el sesgo se iba a mantener sin importar cuál es el tamaño de la muestra, ¿sí? Perfecto, gracias. Por ejemplo, la varianza muestral que ustedes determinaron en estadística 2, ¿sí? Que ya la usamos en estadística 1, pero en estadística 2 vieron que el estimador que usamos de la varianza muestral es el sumatorio de las x sub i menos x barra dividido n más 1, n menos 1. ¿Sí? Esto lo hacía porque si yo divido por n es un estimador sesgado. ¿Sí? En cambio, dividiendo por n menos 1 me aseguro de que sea un estimador sesgado, insesgado. ¿Sí? Entonces, y esto también lo podría hacer acá, ¿no es cierto? Ah, y una cosa, la varianza, si yo le estimara, por ejemplo, este estimador de la varianza, xi menos x barra al cuadrado sobre n, es sesgado. Pero cuando n tiende a infinito, yo puedo demostrar que esto es insesgado también. ¿Sí? Asintóticamente insesgado. ¿Sí? Eso lo podría hacer. ¿Bien? Bien. ¿Alguna duda con eso, con el tema del ensejadez? ¿Sí? De nuevo, ya eso es una propiedad importante porque en cierta manera nos dice qué tan preciso en cierta medida podría ser el estimador. ¿Sí? Preciso en el sentido de que en el promedio, ¿sí? El estimador que tenga en el promedio va a ser igual al verdadero valor del parámetro. No significa que sea, ¿sí? Que lo sea, sino que en promedio lo va a hacer. ¿Sí? Perfecto. Otra de las propiedades que nos interesa tiene que ver con la eficiencia. ¿Sí? Siempre que hablamos de eficiencia, nos estamos refiriendo a la variabilidad de los estimadores. ¿Sí? Entonces, un estimador va a ser más eficiente que otro cuando tenga menor variabilidad. ¿Sí? Entonces, si tiene menor variabilidad, es más eficiente porque va a pegar más alrededor del verdadero valor del parámetro. ¿Sí? Va a tener menos dispersión alrededor del verdadero valor del parámetro. Ahora bien, uno podría agarrar y directamente comparar las varianzas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Tengamos en cuenta que un estimador puede tener menor varianza, pero puede ser que no sea insesgado. ¿Sí? Entonces, para eso debo tener en cuenta el sesgo también, ¿sí? Entonces lo voy a incluir en una medida que es el error cuadrático medio, que acá me quedó para el diablo la expresión, pero este sería error cuadrático medio de tita. ¿Sí? El error cuadrático de medio de tita, de tita sombrero 1, por ejemplo, va a ser igual a la varianza de tita sombrero 1 más el sesgo al cuadrado. Lo puse todo mal. Error cuadrático medio de tita sombrero 2, de manera equivalente va a ser la varianza del estimador tita sombrero 2 más el sesgo al cuadrado. ¿Sí? Esto siempre va a ser una magnitud positiva. ¿Sí?
y en cierta medida me está dando la variabilidad alrededor de la esperanza. ¿Sí? Es eso lo que voy a obtener. ¿Bien? De la esperanza de cada uno de ellos. ¿Sí? Bien. Entonces, un estimador va a ser relativamente más eficiente si el error cuadrático medio es inferior al otro. ¿Sí? Siempre en términos relativos, va a ser comparando siempre, ¿sí? De pares. Entonces, en este caso vamos a comparar el tita sombrero 2 con el tita sombrero 1. Entonces, si este cociente entre el error cuadrático medio del tita sombrero 2 con respecto al error cuadrático medio del tita sombrero 1 es menor a 1, voy a decir que tita sombrero 2 es relativamente más eficiente. ¿Por qué? Porque el denominador es más grande. Si el denominador es más grande que el denominador, este cociente va a ser menor a 1. Y si el denominador es más grande, significa que la variabilidad del error cuadrático medio de tita sombrero 1 es más grande que tita sombrero 2. Entonces, tita sombrero 2 es relativamente más eficiente. ¿Sí? Siempre voy a hacer esa comparación. Si ambos estimadores son insesgados, ¿qué significa? Que el sesgo va a ser 0, ¿no es cierto? Bien. Este B de tita que me está representando el sesgo va a ser 0. Entonces, va a ser lo mismo comparar las varianzas en ese caso, ¿sí? Siempre y cuando sean los dos insesgados. En este caso, creo que tita sombrero 1 era insesgado, mientras que tita sombrero 2 era sesgado, ¿sí? O sea que tendría que comparar los errores cuadráticos medios, ¿sí? Bien. Vamos a hacer las cuentas entonces. Lo primero que debería hacer, de nuevo, es calcular las varianzas, ¿no? Una vez que calculo las varianzas, ahí recién voy a calcular el error cuadrático medio y después hago el cociente de esto, ¿sí? Entonces, varianza de tita sombrero 1, bien, de nuevo, aplico propiedades, ¿sí? La varianza del sumatorio de las x y y sobre n. 1 sobre n es constante, entonces ¿cómo sale? ¿Sí? Esto sale al cuadrado. Si esto me quedaría 1 sobre n al cuadrado por propiedad de la varianza por la varianza de sumatorio de las x y y. Ahora bien, el sumatorio de las x y y, la varianza del sumatorio de las x y y, que es lo que tengo acá. ¿A qué es igual? ¿Y por qué? O sea, bueno, ahí está spoileado, ¿no? Pero fíjense que el sumatorio de las x y y terminó siendo ¿qué cosa? El sumatorio de las varianzas, ¿pero por qué? Porque tienen la misma distribución. Eso sería el valor tita, o sea, ¿cuál es el resultado de la varianza? Porque son independientes, ¿no? Son independientes. Como las variables son independientes, variables aleatorias independientes, ¿qué pasa? La suma de las varianzas, la varianza de la suma es la suma de la varianza. Si no fueran independientes, acuérdense que tengo todas las covarianzas metidas, ¿no es cierto? Bien, pero, Claro, sí. pero ¿qué pasa? Son 0 las covarianzas cuando son independientes, entonces me queda directamente la suma de la varianza. Y lo otro que mencionaba Milagros, ¿sí? Sí tiene que ver acá, en esta partecita, que están idénticamente distribuidas. ¿Sí? La varianza de cada x y y es tita por 1 menos tita. ¿Sí? Y de nuevo, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumando n veces la misma expresión tita por 1 menos tita, o sea que tengo n veces esta expresión. ¿Sí? Bien. Bueno, acá se me simplifica una de las n con esta n, entonces me queda 1 sobre n por tita por 1 menos tita. ¿Sí? Bien. Bueno, de manera análoga, la varianza de tita sombrero 2 es esto. Y acá sí tengo la cosita. Bueno, el 1 sobre n más 1 sale al cuadrado, ¿verdad? Pero después tengo la varianza de 1 más sumatorio de x y y. Esta varianza, acuérdense cuando tengo la varianza de una constante más una variable a que es igual. A la varianza de la variable. ¿Se acuerdan que lo que me hace la constante cuando la sumo es directamente desplazar la distribución, pero se mantiene la variabilidad alrededor de la media, ¿sí? O de la esperanza. Entonces, este 1, digamos, lo desecho y me queda solamente la varianza de la suma. Entonces, esto de nuevo es igual a la suma de la varianza porque son independientes, ¿sí? Y ahí ya procedo de manera análoga, ¿sí? Me queda n veces, de nuevo, tita por 1 menos tita, ¿sí?
que me tengo que acordar un poquito las propiedades. ¿Bien? Bueno. Y el tercero, bueno, acá está, pero no lo vamos a usar el tercero. Tengo la varianza, me sale en un medio, me sale al cuadrado, entonces sale un cuarto y tengo la varianza de x1 más la varianza de xn, que en ambos casos es tita por 1 menos tita, o sea que tengo 2 veces tita por 1 menos tita. ¿Sí? Trabajando se simplifica esto con esto y me queda un medio tita por 1 menos tita. El objetivo es encontrar en realidad la eficiencia relativa entre tita sombrero 1 y tita sombrero 2, ¿sí? En este caso. ¿Ven? O sea que vamos a usar las dos varianzas para calcular los errores cuadráticos medios. Tengo el error cuadrático medio de tita sombrero 1, entonces es la varianza que acabo de encontrar, ¿sí? Más el sesgo al cuadrado, pero acuérdense que era insesgado, o sea que el sesgo es 0, en el caso del primero, ¿sí? Del primer estimador. Entonces nos queda directamente la varianza que era 1 sobre n por tita por 1 menos tita. Y el error cuadrático medio de tita sombrero 2, ¿sí? Acá sigue el sesgado, entonces a la varianza que calculé anteriormente le tengo que adicionar el sesgo que lo había obtenido, ¿sí? En el inciso anterior, que era 1 menos tita sobre n más 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Bueno, trabajando algebraicamente, ¿sí? Esto lo hacen ustedes, me queda esto, ¿sí? N por tita por 1 menos tita más 1 menos tita al cuadrado. ¿Ven? Para esto acuérdense que de distribuir la potencia, ¿no? En el numerador y el denominador, ¿sí? En el segundo término. Bien. Entonces. ¿Qué me queda? Vamos por acá. Esto nos quedaba acá. Bien. Nada. Acá me falta un n, me parece acá. ¿Sí? Ese n que venía de acá, ¿no? Acuérdense que la varianza es 1 más n, 1 sobre n más 1 al cuadrado por n por tita por 1 menos tita. ¿Sí? Acá va un n. En la presentación que le suba al aula, se la suba actualizada con estos tipos corregidos. ¿Sí? Bien. Ahora, hago entonces el cociente, ¿sí? Del error de cuadrático medio de tita sombrero 2 sobre el error cuadrático medio de tita sombrero 1. ¿Ven? Y tengo esta expresión y acá tengo que comenzar a trabajar un poquito de manera algebraica, ¿sí? Entonces, acá puedo poner mayor a 1, menor a 1 como para hacer una hipótesis, ¿sí? Entonces, supongamos que esto es mayor a 1. Si esto fuera mayor a 1, ¿cuál sería más eficiente acá? Bueno, el 1. Claro, ¿sí? Porque sería el numerador más grande, ¿sí? La variabilidad del numerador más grande, entonces sería el 1 más eficiente. ¿Bien? Supongamos que lo tenemos de esa manera, pero solamente es para resolver, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá no me va a quedar un valor fijo. Ya vamos a ver. Entonces, toda esta expresión pasa multiplicando por allá y tengo esto de acá. ¿Sí? Entonces, tengo, bueno, todo esto, n por tita por 1 menos tita más 1 menos tita al cuadrado sobre n más 1 al cuadrado. ¿Sí? Ahora bien, esto, si lo trabajo algebraicamente, siempre manteniendo la desigualdad, ¿sí? Que esto se lo dejo para que lo hagan ustedes, pero en realidad no es nada demasiado complejo. Lo que tienen que hacer es sacar el 1 menos tita, ¿sí? Como factor común de estos términos, se va a simplificar con este tita, ¿sí? Con este 1 menos tita. Y trabajando un poquito más, voy a llegar a esta expresión. ¿Sí? Despejando n, voy a llegar a esta expresión. ¿Sí? Ahora bien, esto, ¿qué implica? Que no haya llegado, o sea, fíjense que no llegué a alguna relación donde siempre uno sea más eficiente que el otro. ¿Sí? En muchos casos yo voy a llegar a que esto siempre es mayor a 1 o que siempre sea menor a 1. ¿Sí? En este caso no llegué a eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una relación entre n y tita que no se va, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La eficiencia relativa termina dependiendo de dos cosas. ¿De qué cosas?
de n y de tita. En otros casos, capaz que el tita desaparece, en muchos otros casos, ¿sí? Y cuando el tita desaparece, significa que ya no depende del valor del parámetro. En cambio, acá va a depender del parámetro y del tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, si el n es mayor, ¿sí?, a tita sobre 1 menos 3 tita, ¿sí?, acá voy a tener que el tita sombrero 1 es relativamente más eficiente que el tita sombrero 2. Y cuando n sea menor a tita sobre 1 menos 3 tita, ¿qué voy a tener? Que el que va a ser más eficiente, ¿cuál va a ser? O sea, acá sería tita sombrero 1 más eficiente. Y cuando se presenta un caso como esto, el que va a ser más eficiente va a ser tita sombrero 2. ¿Sí? Pero de nuevo, acá está condicionado por el valor del parámetro. Se va a depender del parámetro. ¿Sí? Es más, acá está planteado en términos de n, pero podría plantearlo en términos del parámetro. Sí, puedo despejar en términos del parámetro tita, ¿sí?, para hacer la comparación. Bien, podría hacerlo sí eventualmente. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Que eso no sería complicado, ¿no? O sea, esto a ver, lo puedo hacer acá. Uy. Tengo n mayor a tita sobre 1 menos 3 tita. Entonces, esto lo puedo invertir. Si lo invierto a esto, ¿qué pasaría con la desigualdad? Se invierte también. Uh-huh. Bueno, creo que lo hice al viso, disculpa. No era necesario. Era para solamente... era para despejar, ¿sí? Pero me conviene despejar multiplicando por allá. N por 1 menos 3 tita mayor a tita, ¿sí? Entonces acá distribuyo, me va a quedar n menos 3n tita mayor a tita, y después me va a quedar acá n mayor a, paso este término para el otro lado, entonces me va a quedar tita más 3n por tita. Saco factor común tita, ¿y qué me va a quedar? No, estoy volviendo a lo mismo, perdón. Quiero despejar tita de acá, disculpe. Sí, está bien. Tita 1 más 3n, ¿no es cierto? Entonces, despejo tita y ¿qué me va a quedar acá? Que n dividido 1 más 3n mayor a tita. Y ahí lo puse en términos de tita. Entonces, si tita es menor a n sobre 1 más 3n, ¿qué va a pasar en ese caso? Acuérdense que estoy bajo esta relación, que en esta relación que tenemos que tita sombrero 1 es relativamente más eficiente, ¿no es cierto? Que tita sombrero 2. ¿Sí? Entonces, si tita es menor a n sobre 1 más 3n, ¿sí?, también va a ser relativamente más eficiente. ¿Sí? Lo puedo comparar de las dos maneras. ¿Sí? De nuevo, en muchos casos, esto ya va a quedar determinado, ¿no? O sea, va a quedar fijo, digamos. Acá no, acá va a depender del verdadero valor de tita. ¿Sí? Si el verdadero valor del tita es tal que es menor a esta relación de acá, ¿sí?, bueno, vamos a tener que tita sombrero 1 es relativamente más eficiente, mientras que si tita es mayor a n sobre 1 más 3n, vamos a tener que tita sombrero 2 es relativamente más eficiente. ¿Sí? O sea, acá no voy a estar 100% seguro. ¿Bien? Bien. ¿Dudas con eso? Bien. Vamos a consistencia. ¿Sí? Consistencia
Siempre voy a tratar de trabajar con un estimador insesgado, ¿sí? Para evaluar consistencia, ¿no? Generalmente voy a evaluar todas las propiedades, ¿bien? Pero en el caso que tenga algún estimador insesgado, como en este caso, que era el tita sombrero 1, puedo probar consistencia es convergencia en probabilidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la consistencia en probabilidad, la convergencia en probabilidad que tengo que considerar acá es que tita sombrero converja al verdadero valor del parámetro? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, yo voy a decir que un estimador de consistencia se converge en probabilidad al verdadero valor del parámetro. ¿Bien? Entonces, el valor del parámetro, acuérdense que es una constante, es una variable aleatoria degenerada. O sea que aplico todas las mismas estrategias que usé en la unidad anterior para evaluar convergencia en probabilidad, la puedo usar acá. Y una de esas era Chebyshev, ¿sí? Y Chebyshev, para aplicar Chebyshev, en este caso voy a requerir, si acuérdense que Chebyshev me dice que la probabilidad, o sea, Chebyshev no tengo límite, ¿no? Esto se lo agrego yo. Me dice que la probabilidad de que la variable aleatoria menos su esperanza, ¿sí? En este caso la variable aleatoria es tita sombrero 1 menos su esperanza, que en este caso es insesgado, es tita, ¿sí? Que la probabilidad de que la diferencia entre la variable aleatoria y su esperanza sea mayor a un epsilon es menor, ¿sí? O igual a qué cosa? A la varianza, ¿sí? Sobre este error al cuadrado, ¿no es cierto? Eso es el CEP, ¿sí? Entonces tengo esto de acá, solamente que a mí, para analizar convergencia en probabilidad, me interesa evaluar esta probabilidad en el límite, es el límite cuando n tiende a infinito de esta probabilidad. ¿Bien? Entonces tomo el límite en ambos miembros. ¿Bien? Ahora bien, el estimador que estoy utilizando es tita sombrero 1, que es igual. X barra n. La esperanza de tita sombrero 1 habíamos visto que era tita. ¿Sí? Entonces fíjense que esto ya es la expresión para evaluar convergencia en probabilidad de esto. ¿Sí? De tita sombrero. De tita sombrero 1 en este caso. ¿Sí? Ahora bien, por otra parte vimos que la varianza, ¿sí? De tita sombrero 1, que eso lo vimos en el inciso B, ¿sí? Antes de calcular el error cuadrático medio, era tita por 1 menos tita sobre n. ¿Sí? Esa es la varianza. ¿Ya? Sobre el épsilon del cuadrado. ¿Sí? Fíjense que el límite, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, como está en el denominador, este cociente tiende a 0. ¿Sí? Entonces me dice que el límite de esta probabilidad es menor o igual a 0. Como las probabilidades no pueden ser negativas, implica que es igual a 0. ¿Sí? Este límite, esta probabilidad del límite es igual a 0. Entonces, ¿sí? Estoy demostrando que esto converge en probabilidad. Y si converge en probabilidad, ¿sí? Lo que estoy mostrando es que es consistente. ¿Sí? Profe, ¿solo Sí. se puede usar desigualdad de Chebyshev cuando es insesgado el estimador? Por esta expresión de acá, porque necesito que esté la esperanza. Ah, bien. ¿Sí? Eventualmente se pueden usar otras estrategias, las mismas que usamos para demostrar convergencia en probabilidad, las podrías usar acá. ¿Sí? Bien. Acá, por ejemplo, para tita sombrero 2, no vamos a usar eso porque era sesgado tita sombrero 2. ¿Sí? Entonces, pero yo puedo agarrar y trabajar sobre el error cuadrático medio, ¿sí? Tomar límite, porque implica tomar límite en medio cuadrática, ¿se acuerdan? Convergencia en medio cuadrática, ¿sí? Si yo demuestro que esto converge en medio cuadrática, tita, esto implicaba ¿qué cosa? Convergencia en probabilidad, ¿sí? Como yo ya, convergencia en medio cuadrática es tomar el error cuadrático medio que tomé antes, ¿sí? Es que yo lo determiné, al error cuadrático medio, ¿sí? Acuérdense que convergencia media cuadrática, lo que tengo que evaluar es el límite de la esperanza de una variable aleatoria menos
En este caso, una variable aleatoria degenerada. Voy a poner en términos de lo que estoy usando acá. Tita. Esta es mi variable aleatoria tita sombrero menos la constante tita elevado al cuadrado. Esta esperanza. Pero esto de acá es el error cuadrático medio. ¿Sí? O sea, ustedes si desarrollan esto y demás, el error cuadrático medio es igual a la varianza más el sesgo al cuadrado. Es equivalente, ¿sí? Pero a lo que voy es que yo puedo agarrar y demostrar convergencia en medio cuadrática, ¿sí? A través del error cuadrático medio, tomando el límite del error cuadrático medio, y si llego que efectivamente eso converge a cero, en realidad ¿sí? La media cuadrática, en este caso debería converger a cero, voy a poder decir que converge también en probabilidad a tita, ¿sí? Tal como está planteada acá, ¿no es cierto? Entonces. Porque yo nunca puedo hacer nada, ni siquiera sacar los medidores. Bien. Entonces, tomo la expresión del error cuadrático medio que se había calculado antes, ¿sí? Entonces, tomo el límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? Y si el error cuadrático medio tiende a cero, de nuevo voy a poder decir que converge en probabilidad a tita, ¿sí? Esta era la expresión. Tomo cuando n es igual a infinito. Acá tengo en cuenta una cosa, ¿no? Acá sería una indeterminación, ¿no? Tendría que aplicar el L'Hopital, ¿sí? Entonces, tomo el L'Hopital, puedo derivar por n, ¿sí? El numerador y denominador, entonces derivo y el numerador que me queda 1 por 1 menos tita, esto se hace 0 y la derivada del denominador es 2 por n más 1, ¿sí? Y ahora sí, una vez que aplique el L'Hopital, ¿sí? Esto sí converge a 0. ¿Bien? Tiene como límite 0. Entonces puedo decir que converge en media cuadrática. Y si converge en media cuadrática también converge en probabilidad. ¿Sí? Si converge en probabilidad, significa que el tita sombrero 2 es un estimador consistente. ¿Sí? Una cosa, por ahí no lo trabajamos tanto, pero cuando vemos, cuando trabajamos cuando el error cuadrático medio tiende a 0, ¿sí? Lo que estamos analizando es consistencia fuerte. ¿Sí? Con convergencia en probabilidad es consistencia débil, ¿sí? Y convergencia en error cuadrático medio es consistencia fuerte, ¿sí? No. O sea que una implica la otra. O sea, la fuerte y la débil, ¿no? Bien. Y el tita sombrero 3, ¿se acuerdan del tita sombrero 3? Era x1 más xn sobre 2. ¿Sí? Ahora bien, podremos, si hiciéramos el cálculo de probabilidad, ¿sí? Sin tomar el límite, fíjense que esto es la probabilidad del tita sombrero 3 menos tita, ¿no es cierto? Que esto sea menor a epsilon. No estoy aplicando Chebyshev nada, sino estoy planteando la definición, sin tomar el límite. ¿Sí? Esto es equivalente, sí, acuérdense que, bueno, me queda el tita sombrero 3, ¿sí? Que es igual a esto de acá, x1 más xn sobre 2 menos tita. ¿Sí? Puedo agarrar, ¿sí? El 2 pasaríamos, perdón, el menos tita pasa sumando, ¿sí? Sumo en todos los miembros por tita, entonces me queda tita menos epsilon y tita más epsilon y después pasa el 2 multiplicando. Entonces me queda 2 por tita menos epsilon acá y 2 por tita más epsilon acá. ¿Sí? Entonces me queda que x1 más x, la probabilidad de que x1 más xn esté entre esos dos valores. ¿Sí? Ahora bien, x1 tiene distribución binomial o Bernoulli. ¿Sí? Con parámetro
tita. Y xn también tiene distribución Bernoulli con parámetro tita, vienen de la misma población. Ahora, la suma de Bernoulli, ¿cómo se distribuye? Binomial, ¿no es cierto? Y como estoy sumando dos binomiales, se distribuye dos Bernoulli, se distribuye binomial, la suma de x1 más xn se distribuye binomial con parámetros n igual a 2, porque son dos variables aleatorias, y el parámetro p, ¿sí? Sería tita. ¿Estamos? Ahora bien, fíjense que n no interviene en ningún momento acá. Si yo tomara el límite, cuando n tiende a infinito, ¿qué va a pasar? Y toma acá el límite cuando n tiende a infinito. ¿Qué pasa? En realidad, fíjense que n no está en ninguna parte, a diferencia de acá, por ejemplo, cuando apliqué Chef, que estaba el n. Acá no interviene en ninguna parte, n. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica esto? Que esto va a ser independiente de n, del tamaño de muestra, o sea que me va a dar un determinado nivel de probabilidad, pero eso no implica que converja a 0, esa probabilidad que estoy buscando. ¿Sí? En ese caso debería converger a 1, ¿sí? Pero no converge a 1 si tomo el límite. ¿Sí? Si tomo el límite cuando n tiene infinito, no va a ser 1. Sí, eso debería darse para cualquier valor de epsilon positivo, y acá en realidad me va a quedar la probabilidad de que x1 más xn, ¿sí?, esté entre 2 por tita menos epsilon y 2 por tita más epsilon, ¿sí? Pero nada me garantiza que esto sea igual a 1. Entonces, en este caso, no es consistente. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Genial. Bueno. Profe, perdón, Sí. me queda una duda. No termino de entender por qué cuando es insesgado aparece la desigualdad de Chebyshev y por qué aparece la esperanza del epsilon, sí, la esperanza del tita, perdón, y no el tita, como siempre iría. Porque en realidad es definición. Esto de acá, para Chebyshev, ¿decís? Sí, Es por definición. La probabilidad de... O sea, vos vas a tener esto en realidad. La probabilidad de la variable aleatoria que sea, acá se llama tita sombrero, pero es la variable aleatoria que sea, se te lo plantea en términos generales. Esto, la probabilidad de que esto sea mayor a epsilon es menor o igual a la varianza de x sobre epsilon al cuadrado. Esta es la definición de Chebyshev, ¿sí? Entonces, acá tu variable aleatoria es x, es tita sombrero, entonces lo que tienes que buscar acá es la esperanza de tita sombrero. Y te aparece tita, pero es la esperanza de tita en realidad. De tita sombrero, la esperanza de la variable aleatoria. ¿Sí? bien, ¿y por qué no usamos la estricta igualdad, como hacíamos, por ejemplo, en la unidad 6 para corroborar convergencia y probabilidad, y usamos Chebyshev? Porque lo usamos también en la unidad anterior. Pasa que en este caso era más fácil hacerlo de esta manera, con Chebyshev. ¿Sí? ¿Por qué? Bien, Porque para vos sacar el límite, Chebyshev, o sea, Chebyshev, cuando yo hago Chebyshev, la probabilidad que tengo acá es justo lo que estoy buscando. Solamente que lo que estoy buscando es el límite de esta probabilidad. Entonces, en realidad puedo usar Chebyshev y tomo el límite de ambos miembros y voy a tener exactamente lo mismo, ¿sí? La ventaja que tiene de esto es que para calcular esta probabilidad, lo único que necesito, esta cota de probabilidad que me da Chebyshev, me da la probabilidad, me da la cota de probabilidad, lo único que necesito que es la varianza. ¿Sí? No necesito la estructura de la distribución. ¿Vos podrías calcular la probabilidad exacta de esto? Sí, pero tendrías que trabajar con la distribución del tita sombrero 1. Que acá fíjate que ni la buscamos a la probabilidad del tita sombrero 1. A la función de probabilidad. Solamente la bien, varianza. gracias. ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? ¿Lo puedo calcular exacto? Sí. Necesitas la función de probabilidad. Es otro camino. ¿Sí? Más largo.
Y para el error cuadrático medio lo mismo. No me hizo falta buscar la función de probabilidad. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda con esta? ¿Sí? De nuevo, recuerden que nosotros en la unidad 6 vimos convergencia en probabilidad y vimos varias maneras de calcularlos, de buscar convergencia en probabilidad, de distintas estrategias, usando la función de probabilidad como mencionaba recién, ¿sí? De la variable, que en este caso mi variable es θ sombrero 1, o θ sombrero 1, que es el x barra, entonces necesitaría conocer la función de probabilidad del x barra, que no es que sea Bernoulli, porque el x barra que es igual a la suma de las x sobre n. Entonces debería ver cómo se distribuye la suma de las x sobre n. ¿Sí? Y para eso tengo que usar algunos de los métodos que sé. Jacobiano, ¿sí? Método de la función de distribución. Y vería cómo se distribuye eso y a partir de eso calculo la probabilidad. Pero es mucho más viaje que usar Chebyshev, porque Chebyshev lo único que necesito conocer es la varianza. ¿Sí? Nada más. Entonces, si es insesgado y demás, ¿ya? Basta y sobra.